Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe. 44. Por la gracia de Dios, el Señor sostiene esta obra y el Señor es el que no va a hacer faltar, hermanos, el alimento. Y esta noche justamente esa es la misión que tengo, poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Abra su Biblia, por favor, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Me dijeron que esta noche tenemos una asistencia, un enfoque más de jóvenes, de adolescentes, y obviamente aquí hay hermanos que tienen un espíritu joven, así que eso me alegra bastante. Y sabemos también que están transmitiendo estas enseñanzas, así que imagínense, antes una persona podía predicar y quedaba ahí, pero hoy en día queda grabado en las redes sociales y llega a mucha gente, así que agradecemos también a todo el equipo que estas noches ha estado transmitiendo y preocupándose para que todo salga bien en la parte tecnológica. 1 Timoteo 4:12. Antes de orar, hermanos, vamos a leer el pasaje. ¿Usted ya lo tiene? 1 Timoteo 4:12 dice la palabra del Señor. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vamos a orar. Señor, esta noche queremos agradecerte el enorme privilegio que tenemos de estar juntos, de poder compartir, Señor, tu palabra, de poder, Señor, crecer en unidad. Oramos, Señor, porque esta noche tu palabra que va a ser predicada cause el efecto que debe causar en cada uno de nosotros, porque tu palabra tiene poder. Señor, nos acercamos reconociendo de que te fallamos, pero aún así, Señor, tenemos el deseo de esta noche ser alimentados a través de ella. Bendícenos, Señor, y bendice a todas las personas que esta noche escucharán diligentemente tu palabra. Quita cualquier interrupción. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Esta noche vamos a hablar un poquito de los jóvenes. Y yo estoy seguro que no hay ninguna iglesia que podría decir el ministerio juvenil no es importante. Al contrario, maestros de escuela dominical, jóvenes. Líderes de danza, jóvenes. Ministerio de alabanza, jóvenes. Los jóvenes están involucrados en por lo menos el 70% de las actividades de la iglesia. Cuando ustedes organizan un evento, se apoyan mucho en los jóvenes. Claro que hay otros ministerios que apoyan, ¿no? Las damas, la femenina, varios ministerios, pero los jóvenes son como ese motorcito que va preocupándose de ciertos detallitos que a veces, cuando ya somos mayores, pues pasamos desapercibidos. Los jóvenes. También tenemos que decir que los jóvenes son el grupo de edad o el grupo social más atacado dentro de la iglesia. La carta que Pablo escribe a Timoteo, una carta que se escribió entre el año 65-67 después de Cristo, está dirigida a un joven pastor, Timoteo. Si usted me dice esta noche, pero es que era un pastor, no. Yo quisiera que revisemos un poquito el contexto, porque Timoteo era un joven, como tal vez muchos jóvenes que están acá. Le voy a dar algunas características de Timoteo. Por ejemplo, Timoteo se encontró con Pablo en su primer viaje misionero. Ustedes recuerdan Hechos capítulo 16, Pablo llega a una ciudad en Listra. Ya Timoteo estaba ahí. ¿Y qué sabemos de Timoteo? Por ejemplo, sabemos que fue criado en las enseñanzas de la palabra a través de su mamá y de su abuelita. Si aquí hay algún joven que me dice, pastor, yo me he criado con mis abuelitos, no con mi papá, con mi mamá, tienes a Timoteo. Timoteo podríamos decir que tenía una familia disfuncional. Su papá, no tenemos evidencias de que su papá haya sido creyente. Su papá era griego.
Hechos capítulo 16, usted puede leer el capítulo y se va a dar cuenta que se menciona a su mamá judía y su padre griego. En pocas palabras, es muy probable que el papá de Timoteo no haya sido creyente. Si hay algún joven aquí que me dice, pastor, mis papás no son creyentes, no te preocupes, Timoteo tampoco tenía un papá creyente. ¿Qué más sabemos sobre Timoteo? Tenía problemas médicos, estomacales. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23, Pablo le da un consejo a Timoteo y le dice, no te olvides de tomar esa pequeña copa de vino después de los alimentos por tus constantes problemas estomacales. Muchos historiadores creen que Timoteo tenía gastritis. Hoy en día hay muchos jóvenes que ya tienen ciertas dolencias porque no cuidan mucho la salud, ¿no? Hay mucha Coca-Cola, mucho pollito y después anda fallando la vesícula, anda fallando una y otra cosa, se descalcifican. Bueno, si algún joven acá tiene algún problema de salud, ay no, ¿cómo yo siendo cristiano me puedo enfermar? Aquí tienes a Timoteo. Timoteo era joven y aún así estaba enfermo. Su familia, no toda su familia era creyente. ¿Qué más podemos decir de Timoteo? En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, la segunda carta que Pablo le escribe, hay un versículo muy conocido. Dice, porque no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Algunos han interpretado este versículo como que Timoteo tenía un carácter bien retraído. En pocas palabras, muy probablemente Timoteo era un joven bastante callado. Tal vez era un joven que no le gustaba estar mucho frente al público. Hay jóvenes así. Hay jóvenes que no les gusta aparecer frente a los demás. Tienen temor. Le tiemblan las rodillas ahí cuando hablan frente a los demás. Posiblemente Timoteo tenía esto de timidez. Y ahí Pablo introduce, no tenemos espíritu de cobardía, no tengas miedo. No tengas miedo, Timoteo. Nosotros no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo fue encargado por Pablo para encargarse de la iglesia en Éfeso. Era un joven pastor. Él y Lucas fueron los dos compañeros más constantes del apóstol Pablo, Pablo le amaba a Timoteo entrañablemente, a tal grado que lo consideraba su hijo en la fe. Imagínense, después de la muerte de Pablo, él se encargó de la iglesia en Éfeso, hablando de Timoteo. Padeció el martirio bajo el imperio de Domiciano. Ayer hemos hablado un poquito esto de los emperadores, ¿no? No tengo mucho tiempo, así que no le voy a explicar lo que hizo Domiciano. Pero Domiciano era un emperador muy cruel también. Y Timoteo tuvo que enfrentarse a este tipo de imperio. Timoteo murió el año 97 como mártir bajo el mandato del emperador romano Nerva, que es otro emperador, que ya les dije que esta noche no vamos a hablar tanto de la historia. Pero ¿qué me interesa de este joven? Me interesa que muchos jóvenes, escúcheme bien, muchos jóvenes piensan que son los únicos que sufren cosas en su vida. Ay, pastor, yo no entiendo por qué mi familia no es cristiana. No te preocupes, eso no te impide que tú vayas a una iglesia, eso no te impide que un día tú seas líder. ¿O solamente los hijos de los líderes son líderes? No, hermanos. Si un joven recibe a Cristo en su corazón, si un joven entrega su vida y es entrenado en la palabra del Señor, ese joven puede ser líder para esa iglesia, aun cuando su familia no sea creyente. Muchos dicen, pero ¿cómo es posible? Más bien él tendría que dar testimonio. Sí, pero hay que ser sinceros en algo, hermanos. La salvación es personal. Muchas veces tú vas a dar un buen ejemplo, pero algún familiar no va a querer, no quiere creer. ¿Nunca les ha pasado eso? Tú les hablas de la palabra, les invitas a la iglesia y no quieren. ¿Y qué puedes hacer? Seguir siendo un buen ejemplo. Es una dura batalla para los jóvenes. En el pasaje que esta noche quiero compartir, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, Pablo le da una instrucción. Le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Cómo traducimos eso? Que nadie piense que porque tú eres joven no vales la pena. Que nadie piense que porque tú eres joven siempre te vas a equivocar. ¿Los jóvenes se equivocan? Sí, hermanos. Como los niños, como los adultos. Solamente que para el joven es más notorio.
Porque el joven siempre está en la dinámica, siempre está de un lado para otro, siempre se está metiendo en varias actividades. Pero los jóvenes se equivocan también. Y Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Que nadie piense que porque tú eres joven, ¿han visto ese comercial? Joven eres, no tienes experiencia. Pasa dentro de la iglesia. Ese joven, no, es que todavía no tiene experiencia. Es cierto, hay cosas que con la edad tú adquieres por experiencia. Pero la palabra del Señor, y en esto tenemos que ser claros, es la misma para los niños, para los jóvenes, para los mayores. Si una persona aplica la palabra del Señor en su vida, la pone en práctica, será pues una persona madura en la fe. Y eso, hermanos, no depende de la edad. Yo conozco gente de 40 años que sigue inmadura, que sigue viviendo en la casa de sus papás, pidiéndole a sus papás en vez de trabajar o hacer algo con su vida. También conozco jóvenes de 15, 16 años que trabajan y se compran sus cosas y están proyectando comprándose un lotecito, mirando a futuro. Así que no me diga que solamente la edad depende de la madurez, porque la madurez viene a partir de la aplicación de la palabra del Señor, cualquiera sea nuestra edad. Hay sabiduría en esto. Entonces Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Pero aquí viene la exhortación, sino sé ejemplo. Sé ejemplo para tus amigos de la universidad. No dice eso. Sé ejemplo para esos chicos de ahí afuera de la calle que están ahí en bebidas y drogas. No. La Biblia dice, sé ejemplo de los creyentes. Aquí yo quiero que entendamos algo. El joven debe ser ejemplo, en primer lugar, dentro del ambiente de cristianos. Debe ser un ejemplo dentro de nuestra iglesia. Los jóvenes deben ser ejemplo de la iglesia. ¿Y sabe por qué es tan importante que entiendan esto? Porque ¿quiénes van pues a los congresos? ¿Quiénes visitan otras avanzadas? Muchas veces los jóvenes lo hacen. Y es por eso que donde vayan los jóvenes deben ser un buen ejemplo. Porque no van a decir esos jóvenes, van a decir los jóvenes de la iglesia Sebastián Pagador, miren lo que han hecho. Ustedes han ido a los eventos nacionales de la Unión Cristiana Evangélica y ustedes me entienden. Muchas delegaciones van, muchas iglesias. Y cuando una iglesia vemos que está ahí medio que haciendo cosas que no van, la pregunta siempre es, ¿de qué iglesia son? Jóvenes, ustedes deben ser ejemplo de los creyentes. Y ahora Pablo va a dar una lista. ¿En qué debe ser ejemplo el joven? En primer lugar debe ser ejemplo en palabra. ¿De qué estamos hablando? Podemos entender de diferentes formas. Uno, un joven que predica tiene que tener mucho cuidado con lo que predica. Por ejemplo, en 1 Pedro capítulo 4 versículo 11 dice, habla con la verdad, habla la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 22 versículos 18 y 19 dice, no le quites nada a la Biblia, no le añadas nada a la Biblia. Esta es una tendencia muy juvenil y yo también he caído en eso. Las primeras prédicas que yo tenía, así como que yo interpretaba a mi manera y hasta le ponía un chistecito por ahí. Y entonces tú te vas dando cuenta de que a veces entre chiste y chiste vas torciendo la Biblia. Y un joven que quiere ser ejemplo debe aferrarse lo más que pueda, con uñas y dientes, a lo que está escrito, no a lo que tú piensas. Lo que tú piensas puede ser una cosa, lo que dice la Biblia es verdad. ¿O no dice eso Mateo 24? Cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará. La tecnología puede avanzar. ¿Sabe qué dicen los jóvenes? Los tiempos han cambiado. Es verdad. Hoy en día tenemos otras cosas que en mis tiempos, por ejemplo, no había. Hay tanta tecnología. Pero eso no cambia la palabra del Señor. Y ustedes tienen que darse cuenta de eso. Si hay tecnología, si tenemos ahora transmisiones en vivo, si tenemos tecnología que nos ayuda en las transmisiones en la iglesia, tenemos muchas cosas, jóvenes. Pero lo que no debe cambiar es lo que uno enseña. Eso no cambia. No debe cambiar. Si un joven enseña a los niños, si es en la escuela dominical, en Club Oanza, tiene que tener mucho cuidado. Porque para un niño especial, yo trabajo con niños. Para un niño, lo que tú hagas es todo. Muchos niños, y aquí me van a entender los mayores, muchos niños llegan a su casa diciendo, mi profe ha dicho que así se hace. O sea, imagínense el peso que tiene una persona que enseña a niños.
Mi profe ha dicho, no mamá, mi profe ha dicho que no es así, y hace como la profe dijo. Entonces se da cuenta de la tremenda responsabilidad de enseñar. Para un niño lo que tú dices es verdad. Si tú mientes, si tú tuerces, si tú le enseñas cosas que no están en la Biblia, entonces estás equivocando el camino. 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que enseña correctamente. ¿Quieres ser ejemplo en palabra? No mientas. Efesios capítulo 4, versículo 25, Pablo dice, por lo cual, desechando la mentira, hablen la verdad, cada uno con su prójimo. Cuando un joven miente, no solamente lastima a su familia, no solamente decepciona al liderazgo. Cuando un joven miente, escúcheme bien, pierde credibilidad, pierde autoridad. Y uno puede decir, pastor, pero es que yo no miento cosas grandes, pequeñas mentirillas, no importa. Le doy un ejemplo de una mentirilla así pequeña que algunos dicen, es pequeña, digamos. Te dice, ya hermano, reunión a las 3 y llega a las 4. Y tú dices, ¿pero qué pasó, hermano? Tú dijiste a las 3, pero estás llegando a las 4. No, pero es hora boliviana, pues, hermano. Bueno, la Biblia dice otra cosa, hermanos. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Yo choco bastante con esto porque me invitan a varios lugares y a veces me dicen, pastor, 7 de la noche tiene que estar usted aquí. Llego 7, nadie. 7:30 recién llega el Ministerio de Alabanza. 8 menos cuartos recién llegan los jóvenes. 8 está empezando recién su reunión. Entonces yo digo, ¿por qué ustedes colocan reunión de jóvenes 7 de la noche si en realidad están empezando 8? ¿Qué tal si yo invito a un amigo a las 7 y no hay nadie? ¿Se da cuenta? Es importante que un joven cumpla lo que dice, cumpla lo que promete. Y es tan importante que digas la verdad, porque incluso hoy en día, ¿saben por qué hay chicas que no se quieren casar? Ya hablaba con alguien esta tarde un poco de eso. Hay muchos jóvenes que hoy en día no se quieren casar. Y yo trabajo con jóvenes también. ¿Saben qué me dicen los jóvenes? Es que, pastor, los hombres son bien mentirosos. ¿En serio, hermano? Y una vez puse en práctica eso, porque era una conferencia que di y les dije, a ver, me van a ayudar a completar la frase, les dije. Hermanas, les dije, todos los hombres son iguales, dijeron. Ah, caray, ¿de dónde sacaron eso? Dije, es que así piensan, todos los hombres son iguales. ¿A qué te refieres? Mentirosos, te usan, te engañan, solamente quieren eso, dice, no. Así piensan las chicas hoy en día. ¿Todo por qué? Porque hay jóvenes que no cumplen su palabra. Porque te prometen que te aman, pero después te engañan. Porque te prometen que realmente te aman, pero te están pidiendo tener sexo antes del matrimonio. Porque te prometen que te aman, pero no te dicen las cosas sinceramente. Y es por eso que la gente no quiere ir al matrimonio, porque dice, ¿cómo me puedo casar con una persona que me mintió? Le di tantas oportunidades, pastor. Terminamos, volvemos. Para mí eso es tóxico. Que tú estés en una relación donde terminas, vuelves. ¿Qué garantía tienes de que tu matrimonio va a durar? ¿Tú sabías que una estadística dice, de cada 10 matrimonios que se forman en una iglesia, 8 matrimonios han hablado de divorcio? El divorcio es como el pan del día, hermanos. La gente, me divorcio. Como si fuera tan fácil y tan normal. Pero ¿saben por qué sucede esto? Porque la gente no cumple lo que promete. Porque cuando tú te casas, escúcheme bien, el día que alguno de ustedes se case y vienes frente al altar y está el pastor ahí y tú estás frente a la congregación y el pastor bendice esta relación, tú te estás comprometiendo no delante del pastor, delante de Dios. Amarla, protegerla en la salud, en la enfermedad. Ustedes conocen esto, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Pero al primer pleito, se quieren divorciar. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene palabra. ¿Se da cuenta? Por eso Pablo le está diciendo, tienes que ser ejemplo en palabra. No mientas. Que tus palabras sean de edificación.
Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37 dice, porque por tus palabras vas a ser juzgado. Colosenses capítulo 4, versículo 6, que tus palabras, lo que salga de tu boca sea de edificación. Lucas capítulo 6, versículo 45 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tú estás mintiendo, ¿qué cosa tienes en tu corazón? Ahora, vamos a un plano más juvenil. Si un joven habla vulgaridades, cosas sexuales, cosas en doble sentido, en triple sentido, ¿qué es lo que tiene en su corazón? Es preocupante, ¿no? ¿Tú quieres saber cómo es un joven por dentro? Escúchalo hablar. ¿De qué habla? Si miente o no miente. Porque Lucas 6:45 es claro. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuida tus palabras. Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿A qué nos referimos de eso? No sean chismosos. Ayer hablamos de eso. Pero así como en la iglesia a veces hay chisme, ¿sabe qué? En los jóvenes a veces también hay chisme. Y están criticando. Ahí viste la hermanita, qué feo le queda su jean. Ay, yo le he dicho que no se tiña, así bien fea se ve. ¿Qué estás hablando? Hoy una parejita se forma, ¿has visto? Mira, le ha puesto los cuernos porque yo sabía que estaba con mi prima primero. ¿Qué te estás metiendo en eso? Oye, ten cuidado. Porque si el chisme daña a la iglesia, créeme, también daña dentro de los ministerios juveniles. Esas palabras hirientes, esas palabras donde te lastiman. Muchos jóvenes se resienten y no quieren volver a la iglesia porque alguien les dijo algo que los lastimó. Hay un autor boliviano, no es muy conocido aquí en Bolivia, pero si usted quiere lo busca, se llama Ricardo Castañón. Ricardo Castañón ha sido galardonado en México y en España por un libro que escribió. Y él es boliviano, es un psicólogo boliviano. Él escribe un libro que se llama Cuando las palabras hieren. Él dice en su libro que cuando tú dices algo a cierta edad, a tus hijos, por ejemplo, les dejas una huella mental, así dice él, ¿no? Es como si hubieras dejado una huella en su cerebro. Esa persona posiblemente nunca más se olvide. Y en algún momento de su vida lo que le dijiste, si le impactó, lo va a proyectar su cerebro. ¿A qué me voy? Si en algún momento a un niño, por ejemplo, tú le dices, eres un tonto, ¿por qué no haces bien las cosas? Se le queda ahí, soy un tonto, soy un tonto. Y crece con ese pensamiento. O estas palabras de, ¿por qué no eres como tu hermano? Listo, creciste con eso. Mi hermano es mejor que yo no soy bueno, mi hermano es el bueno, yo soy el malo. Y creces con eso. ¿Se dan cuenta de la importancia de las palabras? Muchos jóvenes no alcanzan cosas en su vida, ¿sabes por qué? Es que cuando yo era niño pastor, mis papás no confiaban en mí. Mi papá siempre me decía, tú eres un flojo, eres un bueno para nada, ¿por qué no haces algo con tu vida? Todo el tiempo me reclamaban. Hasta que lo lograron. No hice nada con mi vida. Pero qué diferente sería que tú lo animes, que tú lo exhortes, que tú lo impulses. Y no hay edad para decir una palabra de bendición. No hay edad, jóvenes, para volverlo a intentar. Usted, como ve ahorita aquí, yo tengo una licenciatura en educación, una licenciatura en teología, y para aquellos que me conocen, actualmente estoy estudiando psicología. Sí, estoy en la universidad. Y tengo compañeros de la mitad de mi edad. Y no me da vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque no te puedes estancar. Tú no puedes decir, ay, no salí profesional porque mis papás no me apoyaron. No. Porque tienes un Dios que no te ha hecho faltar nada y te ha formado con un propósito. Y su palabra para ti es verdad. Y él dice en Jeremías 29:11, pensamientos de bien tengo para ti y no de mal. Si las palabras de Dios para nosotros son buenas, ¿por qué nosotros no utilizamos nuestras palabras para bendecir a otra gente? ¿Por qué siempre tenemos que estar juzgando, criticando, maldiciendo? Un joven cristiano, si llena su corazón de la palabra de Dios, el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Se da cuenta?
Cuando un joven llene su vida de la palabra de Dios, eso va a salir de su boca. Bendición. Pero Pablo también dice otra cosa. Sé ejemplo, no solo en palabras, sé ejemplo en conducta. La palabra conducta se está refiriendo aquí a los hábitos, tu forma de tratar a nuestros semejantes. Tu conducta, ¿cómo es? ¿Cómo te conduces? ¿Cuáles son tus hábitos? Te doy un ejemplo. Una hermana me dijo un día, pastor, quiero que hable con mi hijo. Ay, pero su hijo es líder, hermana, más bien felicidades, es un buen líder. En la iglesia será líder, pastor. En la iglesia, mi hijo limpia, va, recoge, ordena. En la casa ni una cucharilla quiere lavar. A ver, ¿cómo es eso? Le digo. ¿Cómo puede ser un joven aquí en la iglesia una cosa y en su casa otra? De eso está hablando Pablo a Timoteo. Tu conducta tiene que ser la misma dentro como fuera. Aquí a los hermanos, ¿cómo saludan los jóvenes? Hermana, bendiciones, bendiciones, hermano. Y en su casa, su mamá, hijo, come. No, ya no quiero, ya he comido. ¿Cómo puedes comportarte así? Y aquí en la iglesia ser diferente. Te cambias el chip, te vuelves Pokémon. ¿Por qué? ¿Por qué te transformas? Tú tienes que ser lo mismo dentro y fuera. La gente que a mí me conoce, yo soy medio payaso, dentro o fuera. Sí, a veces me da mucha cuerda y me disparo, sí. Algunos me dicen, pastor, tienes que... Pastor, ya, sí, soy pastor. Porque soy así, hermanos, no puedo evitar. Pero lo que me preocupa es que muchos jóvenes se están acostumbrando a hacer una cosa en la iglesia y otra cosa fuera de la iglesia. Y eso es muy peligroso. Muy peligroso. A veces los jóvenes se quejan de que sus grupos no crecen. ¿Por qué no crece el grupo de jóvenes? No invitan jóvenes. ¿Y por qué no invitan jóvenes? Solo hay dos razones. Uno, porque tus amigos no quieren venir y son unos mundanos cochinos, ya. Y la otra es porque tú no los invitas, porque no tienes la cara para invitarlos, porque tu comportamiento fuera no es el adecuado. Y yo no te estoy diciendo que no tengas amigos no creyentes. ¿Se puede tener amigos no cristianos? Se puede tener. Lo que es malo es no ser cristiano junto a ellos. Ellos tienen que saber que tú eres cristiano por tu comportamiento. En la universidad saben mis compañeros que soy pastor. Y saben que yo no soy ni amargado ni aburrido. Pero ellos no me van a invitar a hacer ciertas cosas que ellos hacen porque mi conducta les ha puesto una barrera. Por respeto, no te van a invitar macanas. Pero si usted está haciendo así como con ellos y va, ¿se acuerda del Salmo 1? El Salmo 1, ¿qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, anda con ellos. Pero si andas mucho con ellos, te vas a volver como ellos. Ten cuidado con tus amistades. Tu conducta tiene que ser la conducta de un joven cristiano. Conducta. En Filipenses capítulo 1, versículo 27, Pablo escribe y les dice a la iglesia en Filipos, solamente os digo, que os comportéis como es digno del evangelio. Cuando yo era niño y yo me portaba mal, pero por si acaso yo me portaba muy mal, Bart Simpson era un poroto a mi lado, de verdad era bien malcriado. Pero una de las cosas que yo me acuerdo de cuando era niño, cuando yo me portaba mal, no decían, Pedrito se portó mal. ¿Saben qué decían? El hijo de doña Marcela. Y muchas veces hacía quedar mal a mi mamá y a mi papá. El hijo de don Alberto se ha peleado. El hijo de doña Marcela ha hecho esto. Ahora imagínate el caso. Tú eres cristiano. Van a decir exactamente lo mismo. ¿Pero no que eres cristiano? Y mira lo que has hecho. Mira cómo te has comportado. La gente está observando todo el tiempo cómo nos comportamos. Pablo dice algo muy importante en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 2. Este versículo me encanta, ¿por qué? Pablo escribió 13 cartas. De los 27 libros del Nuevo Testamento, 13 son autoría de Pablo. Ahora, hay cartas que Pablo dice no son escritas. 2 de Corintios 3:2, escuche lo que dice. Nuestras cartas sois vosotros. O sea que Pablo está diciendo, acabo de escribir unas cartas, pero no están escritas en tinta y en papel, sino ustedes son.
Porque las cartas llegaban a otros lugares para que la gente sepa, pero Pablo dice, ustedes van a ser el ejemplo. Ustedes van a ser como cartas que enviamos a todas partes. Para que la gente sepa cómo es el cristiano, lo van a saber a través de su comportamiento. Porque si tú te comportas como un cristiano, se nota. Y si te comportas como alguien que no es cristiano, también se nota. Por eso Pablo dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Porque tú puedes hablar bonito del Señor, pero tu conducta es más fuerte que lo que tú dices. Tu comportamiento pesa más para la gente de afuera. Ellos no van a decir, mira qué bonita su Biblia, mira qué bonita va peinada a la iglesia. No, ellos van a decir, mira cómo se comporta, mira cómo habla, mira cómo responde a sus papás, mira cómo presenta sus tareas de la universidad. ¿Te has dado cuenta? Joven cristiano, 51 ya, pero ¿a qué me importa? ¿Tú crees que ese es el comportamiento de un creyente? Esfuérzate, lucha, para que la gente vea que tú quieres alcanzar lo mejor. Y cuando la gente te pregunte, ¿por qué tú eres así? Porque soy cristiano. Porque soy cristiano. El cristiano no se conforma con 51. El cristiano quiere ser un buen ejemplo en todo, en palabra, en conducta. Pero no solamente dice eso Pablo, sean ejemplo en amor, palabra, conducta, amor. ¿A qué se refiere? El vocablo que utiliza es ágape. Ese amor fraterno, ese amor incondicional. Ese amor debe ser entendido en dos sentidos. Uno, amor hacia Dios. Mateo capítulo 22, versículo 37, es claro en esto. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, semejante al primero, ama a tu prójimo como a ti mismo. Según la Biblia, el amor debe estar en dos direcciones. Amas a Dios y amas a tu prójimo. Y el joven debe amar. Si un joven no ama a su prójimo, algo está fallando en el amor vertical. O sea, algo en su amor a Dios está fallando. Y como dije ayer y la anterior noche también, no es fácil amar, jóvenes. Si yo te preguntara, no voy a pedir que levantes la mano, ¿cuántos de ustedes tienen familiares que no son creyentes? ¿Cuesta amar cuando tu papá a veces te prohíbe cosas? Cuando tu papá es duro contigo, cuando te castiga por cosas injustas, cuando te grita, cuando te insulta. ¿Es fácil amar? ¿Es fácil amar cuando alguien te critica en la iglesia? ¿Es fácil amar cuando ese hermano tú te sonríe pero por detrás te está dando la puñalada? ¿Es fácil amarlos? No es fácil, hermanos. No es fácil. Pero esa es la marca del creyente. Juan capítulo 13, Jesús enseñó esto. Juan 13:35. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Los jóvenes deben amar. En Romanos capítulo 12, versículos 17, 18, Pablo escribe y dice, en cuanto dependa de ti, trata de estar en paz con las demás personas. Me encanta porque Pablo es consciente y Pablo dice, en cuanto dependa de ti. Porque no siempre depende de ti. Porque a veces tú quieres hacer las cosas bien, pero el otro hermano no quiere. Él no quiere reconciliarse, él no quiere perdonar. Pero si depende de ti, anda y trata de arreglar las cosas. No tengas nada, ningún rencor, ninguna amargura contra un hermano. Porque si tú eres joven y estás con esa amargura, posiblemente seas un líder amargado. Tal vez seas un pastor amargado. Si te acuerdas de la amargura, eso vas a predicar. Y tu iglesia va a ser una iglesia amargada. Por eso no debes permitir que la amargura, el resentimiento se alojen en tu corazón. Y si te cuesta amar, te doy un consejo. Si te cuesta amar a alguien, dile al Señor, Señor, me cuesta amar a esta persona. No me naces, no quiero ser hipócrita. No quiero ser hipócrita. Nadie te está pidiendo que seas hipócrita. El amor tiene que ser sin fingimiento. Romanos capítulo 12, versículo 9, está diciendo, el amor sea sin fingimiento. O sea, no puedes fingir amor. Nadie te está pidiendo que seas hipócrita. Pero si te cuesta amar, entonces dile al Señor, Señor, me cuesta amar a esta hermana, a este hermano. No me nace, ni siquiera quiero saludarle. Señor, cámbiame.
o cambia a esta persona. Pero no finjas. En Filipenses capítulo 2, versículo 20, Pablo escribe y dice, hablando de Timoteo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Sabes cómo demuestras amor? Preocupándote por los demás. Practica en tu grupo de jóvenes. ¿Cómo? Preocúpate por los que no vienen. Preocúpate por aquel joven que faltó. Hace muchos años, cuando yo era líder de jóvenes, vino un joven a la iglesia. Era un joven alto, de cabello largo y todo de negro. Lo primero que hemos dicho, este es rockero. Rockero, Undertaker, ¿qué será? La cosa es que ha entrado a la iglesia. Nadie le ha dicho nada porque tenía una cara de amargado, así de rudo, de te voy a pegar si te acercas. Nadie se ha acercado. Se sentó atrás. Y como nosotros éramos bien miedosos, hemos utilizado el arma secreta. A las chicas le hemos dicho, vayan a averiguar cómo se llama. ¿No ven? Entonces, las chicas de liderazgo han ido y vuelven. Se llama Marcelo, dice. Es músico. Ah, ya sabíamos. Un joven nuevo vino a la iglesia, se llama Marcelo, viene a nuestra iglesia. ¿Qué me llamó la atención de Marcelo? Venía al culto de jóvenes, pero no venía a la iglesia. Muchos jóvenes hacen eso, ¿no? Vienen al culto de jóvenes, no vienen a la iglesia. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero Marcelo empezó a venir al grupo de jóvenes. Empezamos, estamos bien, viene al grupo de jóvenes. Pero yo noté algo, no se quedaba al final de la reunión. Escuchaba la prédica y cuando empezaban los juegos, las dinámicas, se iba Marcelo. Seguramente no le gustaba jugar, digo, amargado, no sé, se fue. Y venía así, solamente para un rato y se iba. Pero un día yo vi a Marcelo domingo en la mañana. Y dije, qué bien, Marcelo ya está viniendo a la iglesia, se congrega. Pasaron unas semanas y un día vi a Marcelo, el domingo en la tarde, practicando con el coro de la iglesia porque él era músico de profesión. Y se había metido a las hermanas del coro a organizarlas por voces. O sea, el tipo sabía de música. Ese rato nosotros dijimos, Marcelo es nuestro fruto. Y una mañana muy temprano me llama una de las líderes de jóvenes, me dice, Pedro, ¿qué le digo? ¿Viste tal canal, las noticias? No, no estoy viendo tele. Prende tal canal en este momento, mira las noticias. ¿Qué pasó? Un joven se lanzó del puente de las Américas en la ciudad de La Paz, se suicidó. Era Marcelo. ¿Y sabe qué? Eso me marcó. Porque me di cuenta de una cosa. Los jóvenes hacen actividad, juegan, hacen campamentos, pero de verdad no se preocupan unos por otros. Porque la iglesia no crece por lo que pasa el sábado o el domingo. La iglesia crece cuando en la semana tú le llamas, tú le buscas. Cuando tú te acuerdas de su cumpleaños. Cuando te acuerdas que tenía examen, le llamas, le dices, oye, ¿cómo te fue en tu examen? Cuando la gente siente que se preocupan por él. Eso es amor. ¿Entiendes? Eso es amor. ¿Cómo quieres que la iglesia crezca si en la iglesia no hay amor? Si una persona viene aquí, ¿cómo lo van a tratar? Ámenlo. Pídanle su número. Gracias por visitarnos. Oye, qué bien que viene. ¿Quién te invitó? No vine solito. Ah, bienvenido. Ámenlo. Pablo, eso es lo que está diciendo a Timoteo. Tienes que ser ejemplo, el primero. Tú, joven, ama. Ama. 2 de Corintios capítulo 8, versículo 24. Mostrad pues vuestro amor. El amor. ¿Cuesta? Cuesta. Si 1 Corintios capítulo 13 ya nos dice cómo cuesta, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor. No es sencillo, hermanos, pero hay que practicar. 1 de Juan capítulo 4, versículo 20 dice, si una persona dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve y estar peleado con su hermano a quien sí ve? Arregla las cosas con tus hermanos. No te pelees. No te vayas porque no te gustó algo. Los jóvenes son número uno para hacer eso. No me gusta esto de la iglesia, me voy a otra iglesia. Y van brincando de iglesia en iglesia hasta encontrar la iglesia perfecta. No existe, no hay iglesia perfecta, hermanos, no lo hay. Si esto es tu iglesia, esta es tu iglesia. Y hay que los hermanos son medio que así, medio que a veces te fallan, medio que critican. Esa es tu iglesia, es tu familia. Y tienes que aprender a amarlos, a orar por ellos,
a demostrarle, porque ¿qué dice Pablo? Sé ejemplo en amor. Pablo continúa diciendo, sé ejemplo en fe. ¿Qué es fe? Fe es la fidelidad. Fe, según Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tú no tienes fe, no puedes agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es fe? Fe es tener la plena certeza y confianza de que Dios está contigo, aun cuando no lo puedas ver y aun cuando no te haya contestado como tú querías. ¿Cuántos jóvenes dicen, Señor, te pido por esto, te pido por esto? Y tal vez el Señor te responde de otra manera. Tal vez te responde de una manera que tú no querías. Un joven quiso debatir un día en mi clase. Yo daba clases por muchos años en el nivel secundario. Y un joven, por no sé, hacerse el capo delante de sus compañeros, dijo, pastor, yo quiero tener un debate con usted. Ah, caray, dije, está bien. ¿Y de qué quieres debatir? De la existencia de Dios, me dice. Oye, ya, seguro ha visto la película, Dios no está muerto, quiere replicar. Ya. Ay, a ver, empecemos. Y empezó él, ¿no? Empezó a dar sus argumentos. Yo también empecé a escribir algunas cosas en la pizarra con versículos, él con sus argumentos filosóficos. Pero ya íbamos a terminar la clase, eran 45 minutos, y una compañera de él, ni siquiera yo, una compañera de él levantó la mano. Tengo una pregunta, dice. ¿Para mí? Le digo, no, para mi compañero. Ya, pregúntale, le digo. Oye tú, le digo, ¿por qué no quieres creer en Dios? Le digo. Y su compañero le dijo, porque me falló. Porque desde niñito estoy en este colegio, siempre me han enseñado la palabra de Dios. Mi papá tenía cáncer. He orado, no saben cuánto. Yo oré, le pedí a Dios que sanara a mi papá, y mi papá se murió, mi papá sufrió, y mi papá murió. ¿Y cómo quieren que yo crea en un Dios así? Y se puso a llorar y se salió de la clase. En otro momento yo lo agarré y hablé con él. Y no hablé de lo que pasó en la clase, sino le pregunté algo. Y le conté, mi mamá también murió de cáncer. Y sé que no es agradable ver a una persona consumirse en la enfermedad. Duele. ¿Te puedo hacer una pregunta? Le digo, ¿qué? ¿Alguna vez le has pedido a Dios que no querías que tu papá sufriera? Sí, me dice. Entonces Dios te contestó. Yo no quería que mi mamá sufriera. Y Dios se la llevó. Porque allá no hay más llanto, no hay tristeza, no hay dolor. ¿Entiendes? Ya no sufre. Pero si tú estás acá y todo el rato empiezas a reclamar a Dios, no conoces a Dios. Porque Dios no es malo. La muerte va a venir a todos de una u otra manera. Pero los que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos la esperanza. Lo que dice la palabra es que vamos a estar allá con nuestro Señor. Y el joven entendió. ¿Qué fallaba? Fe. Un joven tiene que tener fe. Según 2 Timoteo 1:5, Pablo le dice, la fe no fingida. O sea que uno puede fingir fe. Claro, hermanos. ¿Cuánta gente parece buen cristiano y al final estaba chueco por dentro? Fingen. Sí, hermano, bendiciones, gloria a Dios. Y corruptos, engañando a sus esposos. O sea, hay gente que finge que tiene fe. Pero Pablo, ¿sabe qué dice de Timoteo? Me acuerdo de tu fe no fingida. Tú no finges. Joven, no finja. No finja. El cristianismo no se demuestra cuando tú vienes a la iglesia todos los sábados y escuchas bonitas prédicas. El cristianismo se demuestra cuando vienen las tormentas en tu vida. Y vamos a ver de qué estás hecho. Porque a la primera la gente se va de la iglesia. Perdí mi negocio, me voy de la iglesia. Murió mi familiar, se va de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué le echan la culpa a Dios? Fe. Fe. Si en algún momento tienes problemas en tu vida, quisiera que recuerdes la escena. Están los discípulos en la barca. Jesús está durmiendo. Mateo capítulo 8, creo es, perdón, no tengo ahorita bien aquí en la mente la referencia, pero creo que es Mateo capítulo 8. Y viene la tormenta, dice la Biblia.
y empieza a azotar contra la embarcación. Ustedes conocen la historia. Y los discípulos empiezan a desesperarse, ¿no? Empiezan a sacar el agua. ¡Saca el agua, saca el agua! ¡Nos hundimos! Y uno de ellos dice, ¿dónde está Jesús? Jesús está durmiendo. ¿Dónde van? Donde el maestro. ¿Tú crees que le han dicho, Señor, perdón, nos estamos hundiendo? Levántate, por favor. No, yo creo que ellos fueron, Señor, nos hundimos. ¡Nos hundimos! ¡Levántate! ¿Sabe qué hizo Jesús? Se levantó. Y ustedes conocen la historia. Le dijo al viento que se callara, al mar que se tranquilizara. Y luego les miró a los discípulos y les dijo, hombres de poca fe. ¿A qué me voy? Cuando tengas problemas en tu vida, cuando la tormenta venga muy fuerte contra ti y te empieza a golpear, cuando las cosas no salgan como tú quieres, no te vas a hundir. Acuérdate de esto, no te vas a hundir. ¿Por qué? Si Jesús está en tu barca, no te vas a hundir. Si Jesús está en mi vida, no me voy a hundir. Puede ser que Satanás golpee duro, la vida golpee duro, pero cuando uno tiene a Jesús en su barca, no te vas a hundir. Puede entrar el agua, puedes estar hasta aquí, no te vas a hundir. Sé ejemplo. Pablo continúa diciendo, sé ejemplo en espíritu. Esta palabra espíritu no está registrada en los primeros manuscritos de la Biblia. Hay mucha mala interpretación, porque dice, sé ejemplo en espíritu, o sea, que mi Espíritu Santo es mejor que tu espíritu. No. Aquí hay que hacer una diferencia. Posiblemente se está refiriendo al espíritu del hombre. ¿Hay otro pasaje donde se utiliza la palabra espíritu que no se refiere al Espíritu Santo? Sí. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 4, por ejemplo, Pedro dice, sean de un espíritu afable y apacible. No está hablando del Espíritu Santo. Está hablando de un espíritu del hombre afable, apacible. Posiblemente Pablo está diciendo eso. Que tengas un espíritu juvenil, guerrero, apacible, confiable, porque no está hablando de comparar el Espíritu Santo con otro Espíritu Santo, no existe eso. En los primeros escritos esta palabra no se registra. Y por último Pablo dice, sé ejemplo en pureza. Jóvenes, este es el talón de Aquiles. Tal vez Pablo por eso lo pone al final del versículo. Pureza. Usted sabía que la mayoría, ayer lo mencioné, el 75% de las cartas de disciplina en las iglesias, ¿saben por qué son? Por fornicación. Voy a decir algo un poquito que tal vez les va a doler. A nivel Unión Cristiana Evangélica, son varios años que yo acompaño, me han invitado a eventos, los eventos nacionales, por lo menos yo he debido ver unos 3 líderes a nivel nacional ser puestos en disciplina y no poder ejercer su cargo como presidente del Comité Juvenil Nacional de la Unión Cristiana Evangélica. Y eso yo no me lo estoy inventando, yo estuve ahí cuando le llegó su carta al joven que había sido elegido a nivel nacional. ¿Y sabe cuál era el pecado? El pecado sexual. ¿Por qué? Porque tú puedes ser muy inteligente, tú puedes tener mucho carisma, ¿se acuerdan de ayer que hablamos de eso? Puedes tener bonito carácter, puedes tener un montón de liderazgo, pero Satanás sabe dónde tentar. Y a los jóvenes los tienta en el área sexual de una manera increíble. Las películas, la música está diseñada para hacerte caer. La música hoy en día dice que puedes tener sexo sin ropa. Hay cada barbaridad que se escucha, y eso escuchas. Según Proverbios dice, lo que el hombre piensa, eso es. Entonces imagínate. No puedes decirme, no, pastor, yo voy a la iglesia, aunque seas hijo de pastor, te lo digo. Si algún momento estás a sola con tu pareja y te empieza a besar donde no debe besarte por el cuello, ese rato te vas a apagar, listo, se acabó todo. Créeme, si tu novio te está besando o te está tocando de una manera inadecuada, ese momento tú no vas a decir, no, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, te va a valer un poroto toda la Biblia. Y de verdad te lo digo. Muchos jóvenes dicen, no, pastor, yo soy líder. Y que tú eres de piedra, no sientes. Escúchenme bien.
aquellos que tienen novio, novia, aquellos que en algún momento piensan tener su pareja. Jóvenes, por favor, ¿sabe lo que necesita la iglesia? Matrimonios buenos y fuertes, para que hayan familias fuertes, para que la iglesia sea fuerte. ¿Sabe por qué la iglesia está débil? Porque no hay matrimonios sólidos. ¿Y sabe por qué no hay matrimonios sólidos? Porque no hay noviazgos sólidos. ¿Y sabe por qué no hay noviazgos sólidos? Porque hay jóvenes que piensan que pueden jugar con fuego y no se juega. He visto jóvenes con tanto talento, con tanto liderazgo, echar a perder todo en 10 minutos. En 10 minutos que estaba con su novia, es como si tuviera aquí a Cristo crucificado y su novia ahí. Le dio la espalda al Señor, es más, si quiere, pateó la cruz. Y por 10 minutos, todo tu testimonio está en el piso. Todo lo que tú podías lograr ser. La iglesia necesita buenos ejemplos. Pero cuando un joven cae en pecado, daña a la iglesia, daña a la familia. No solo pecas tú, el que la Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 4, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Esto es algo que a ti te va a marcar toda la vida. No es tan fácil como estar con uno y con otro. No quiere eso Dios. No quiere que eches a perder. No quiere que un día lastimes a tu futuro esposo o esposa porque, ay, no, es que fue una tontería de la juventud. Jóvenes, el Señor ha mandado, ha ordenado que tú seas ejemplo. Nadie debe quedarse a tratar de resistir la tentación. Según Timoteo capítulo 2, versículo 22, Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye, no te quedes a averiguar. Si a tu novio le salen 6 brazos como pulpo y quiere manosearte, ¿sabes qué? Vete, anda y bañate ya y luego vuelves. O le terminas. Ay, pastor, es que a mí me da pena. ¿Pena te da terminar? ¿Quieres estar con un hombre que te va a faltar el respeto? ¿Que te va a humillar? ¿Que te va a usar y luego te va a botar? ¿Tú quieres eso? Y hablo para los jóvenes varones también, que están ahí rogándole a una chica. Ay, pastor, ¿por qué le ruegas tanto? No, es que la hermanita, ¿pero por qué le ruegas? Si no quiere estar contigo, escúchame bien, no lo obligues. Perdón que te lo diga así como varón, ten dignidad. Una persona no tiene que estar contigo por lástima, tiene que estar contigo porque te ama y porque ve en ti un buen hombre. Pero ¿quién estás rogándole y rogándole y rogándole? Tu abuela. Señoritas, no jueguen con los sentimientos de los varones. Pureza. Una chica vino y me dijo, pastor, no sé cómo, pero mi mejor amigo se me declaró. Ah, ¿no sabes? Yo sí sé, le digo. ¿Te digo? Ese chico te acompañaba a tu casa, ¿no? Sí. ¿A otras chicas acompañaba? Ay, no. ¿Para tu cumpleaños te regaló un peluche, no? ¿De grande? Sí. ¿A otras chicas has regalado? Ay, no. Por WhatsApp, ¿hasta qué hora chateaban? 11, 12 de la noche, 9, 1, 2 de la mañana. ¿Con otras chicas chateaba igual que contigo? Ay, no, creo que no. ¿Y me dices que no sabes cómo se te declaró? Si tú estás viendo que un chico tiene intenciones contigo, habla claro. Porque está en juego tu futuro. A ver, Carlitos, ven. He notado que quieres algo conmigo. ¿Quieres algo conmigo? ¿O no? Porque yo no, Carlitos. Ahí está, ya le rompes el corazón, ¿verdad? Pureza, jóvenes. Pureza. ¿Sabe qué dice la Biblia? Con esto termino. 1 Timoteo 5:2. Exhorta a las más jóvenes como hermanas, con toda pureza. Trata a tus hermanas de la iglesia con pureza. Ustedes que van a campamentos, ¿no ven? Y ahí que les encanta hacer juegos, porque en los juegos a veces a la hermanita así, disimuladamente la abraza. Oremos, agarrémonos la mano. Quieren evangelizar ahí debajo del árbol a la medianoche. Pureza. Jóvenes, Pablo dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Que nadie piense que porque tú eres joven, tú lo vas a echar a perder todo. No.
Tú tienes que ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esa es tu forma de mantener a tu iglesia unida. Joven, mantenga a su iglesia unida, siendo un buen ejemplo. El ministerio de jóvenes no es una isla, no es aparte de la iglesia, es parte de la iglesia. Ningún ministerio tiene que funcionar independiente a la iglesia. Hacer sus cosas por aquí y por allá sin decirle a su pastor, sin decirle a sus líderes. No, ustedes son parte de la iglesia. Y un joven preserva la unidad de su iglesia, ¿cómo? Siendo un buen ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Inclinen su rostro un momento, vamos a orar. Señor, esta noche queremos agradecerte el enorme privilegio que hemos tenido, que me has dado, Señor, de estas 3 noches compartir con mis hermanos de la iglesia Sebastián Pagador. Y esta noche, Señor, en especial, aquellos jóvenes y señoritas, Señor, que ahora de manera presencial o de manera virtual han escuchado tu palabra. Oro por aquellos jóvenes, Señor, que vienen de hogares disfuncionales, donde papá o mamá no son creyentes y que se quieren mantener firmes en su fe. Dales fuerza, Señor. No es fácil venir a la iglesia cuando tu familia no te apoya. Ayúdales, Señor. Oro por aquellos jóvenes que están lejos de su casa, estudiando en otro lugar, enfrentando tentaciones todos los días, Señor. Provee económicamente, Señor, para ellos también. Oro por aquellos jóvenes que tienen que trabajar y estudiar para ayudar a su familia. Jóvenes ejemplos, Señor. Oro por aquellos jóvenes que están en esta iglesia, que vienen a congregarse los sábados, pero que aún no lo hacen los domingos, Señor, y no se han dado cuenta que son parte de la iglesia. Que vengan, Señor, que no sean jóvenes de sábado solamente, sino que sean jóvenes de la iglesia Sebastián Pagador. Oro, Señor, por aquellos que luchan con tentaciones, por aquellos que están en una relación de noviazgo y tal vez su novio o su novia le está pidiendo, Señor, tener relaciones. Y está luchando entre escoger entre tú y esa relación. Dales fuerza, Señor. Hazles entender tu inmenso amor, tu sacrificio por cada uno de nosotros, que no lo podemos cambiar por 10 minutos de placer. Oro, Señor, porque esos jóvenes tengan la misma conducta dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Oro, Señor, para que su fe no falte cuando vengan los tiempos difíciles. Oro para que se acuerden de ti, como dices de tu palabra en Eclesiastés. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y los años en los que digas, no tengo en ellos contentamiento. Oro, Señor, porque estos jóvenes son el futuro de esta iglesia. Son el presente dinámico, pero son el futuro liderazgo de esta iglesia. Oro, Señor, porque ellos sepan elegir una buena pareja, una buena carrera, una buena profesión. Oro porque tengan un buen matrimonio, que te honre a ti y que sea de buen testimonio para sus hermanos. Bendice a cada joven, cada señorita, cada adolescente, Señor, que está creciendo en el conocimiento de tu palabra. Que se note en su diario vivir en qué Dios cree. Bendice a esta iglesia, Señor. Gracias por el privilegio de haber aprendido tu palabra esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga.